Para hablar sobre los grandes retos que tiene el gobierno de Guillermo Lasso. En este caso, en materia económica, hemos invitado al economista Carlos Rivera, profesor de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, muy buenos días. Hay enormes expectativas por parte de los ecuatorianos en general, también, por supuesto, de los sectores que se encuentran deprimidos por la situación social, económica, sanitaria del país. Y hay voces que advierten ya la difícil coyuntura en la que toma las riendas del país Guillermo Lasso, de que es un gobierno que tiene que de alguna manera aprovechar esta confianza que se tiene, que ha sido expresada en primer lugar con los votos y las expectativas que genera. Entre estas voces acabamos de transmitir la de Patricio Carpio, un colega suyo de la universidad, quien señala que es vital para el gobierno de Lasso generar confianza y además que algo que no debería hacer es tomar medidas que puedan ser calificadas como antipopulares. Quisiéramos conocer su visión. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación a reflexionar sobre las perspectivas del nuevo gobierno. Mire, efectivamente yo creo que la economía ecuatoriana atraviesa una situación crítica al finalizar el primer trimestre del 2021. Todos los indicadores fiscales, productivos, laborales y sociales están en rojo y piden a gritos desesperados un nuevo diagnóstico y probablemente una nueva receta que los mejoren, que los pongan en números en azul. Creo que me parece que las perspectivas de los ecuatorianos es que efectivamente el gobierno de Lasso dé respuesta a estos grandes problemas y a la gran incertidumbre que se tornen respecto a la estabilidad de las finanzas públicas. Yo creo que comparto con lo emitido por el profesor Carpio, en tanto y cuanto me parece que el objetivo número uno del próximo gobierno deberá ser calmar las tensiones sociales y atender las necesidades más urgentes de los grupos más vulnerables. Si bien es cierto, la forma más efectiva de combatir la pobreza es con el crecimiento económico, con un shock de inversión que precisamente está dentro de la propuesta de Lasso, creo que no es excluyente ese boom de inversión, esa capacidad de atracción de inversión extranjera directa, de repatriación de capitales, de fomento a la inversión, con una agenda social que dé respuestas inmediatas en problemas de salud, en problemas de seguridad social, en problemas de educación, con la generación inclusive de programas de asistencia social que se posicionen, por ejemplo, en el sector rural, donde los niveles de pobreza son mucho más lacerantes que en las urbes. Y en consecuencia se necesita medidas focalizadas en ese tipo de sectores, en ese tipo de segmentos, a efecto de ir calmando las tensiones sociales y poder ir implementando allí ciertas medidas que eventualmente no son tan populares, pero son necesarias para fomentar el crecimiento económico. De hecho, yo había elucubrado inclusive, ¿no? Pensando en la forma de viabilizar ciertos instrumentos de política económica que no son muy populares, figuras, por ejemplo, como el fideicomiso, ¿sí? Que le dé seguridad a los ecuatorianos que algún programa de ajuste macro o un programa de reducción de gasto público o un programa de aumento de impuestos, a pesar que el presidente Lasso creo que ha manifestado públicamente la no intención de ir por el lado de los impuestos, que esos recursos que se capten de alguna manera, inclusive el propio endeudamiento, se cree una figura que dé seguridad jurídica total de que esos recursos van a ir destinados a los más pobres. Otra posibilidad, por ejemplo, es ir vinculando, y creo que Lasso, entre líneas uno puede inferir eso, ir vinculando a ciertos grupos sociales que participen en esas decisiones de asignación presupuestaria, a efecto de ir, repito, calmando las tensiones sociales. Los problemas del Ecuador económicamente son gravísimos, pero creo que hay una bomba de tiempo que es de esos conflictos sociales y políticos que surgieron desde octubre del 2019, de hecho, con un discurso lesivo muchísimos años atrás, y creo que esa gran división del electorado en las últimas elecciones denotan eso, ¿no? Una polarización entre las distintas fuerzas políticas, entre los grupos sociales, que creo que el principal reto del gobierno es ir, en primer lugar, enfriar eso para que luego
pongan en marcha todas las medidas económicas. Esto que trae usted, economista, es muy importante, lo de octubre de 2019. Es un tema que quedó latente, que llevó a mesas de discusión, mesas de análisis que debían haber salido con algún documento que lleve consigo decisiones de consenso, cosa a lo que no se llegó con el gobierno de Lenín Moreno. Más bien se dio una circunstancia que le ayudó a Moreno, que trajo también calma al país, poniendo nuestros ojos en otros problemas como fue la pandemia. Pero octubre de 2019 de alguna manera está latente allí y si se cometen errores por parte del gobierno eventualmente podría catalizarse. Sí, efectivamente, Gustavo, esa es una buena lectura. Yo creo que Guillermo Lasso debe verse, creo, en el programa de Macri, en el gobierno de Macri, porque más o menos el punto de partida es similar y los errores de Macri al final le terminaron pasando factura. Recuerde usted que los primeros meses, el primer año del gobierno de Macri, aparentemente priorizó el capital político y fue posponiendo ciertas medidas que luego terminaron generando en la parte económica un desequilibrio fiscal igual de grave que su antecesor. Y eso provocó una estampida de capitales, una corrida cambiaria. Naturalmente, estas dos, al menos la corrida cambiaria no la tiene el Ecuador, pero de alguna manera no generó ese boom de inversión. Macri, por su sola figura, por el cambio del kirchnerismo, consideraba que iba a llegar grandes buques de inversión a la Argentina, lo cual no llegó porque las cifras nunca se sinceraron en la economía argentina. Y al final eso se tradujo en problemas laborales y en problemas de falta de dinamismo en la actividad económica, que todos conocemos que terminó en la derrota electoral del gobierno de Macri. Entonces yo creo que Lasso debe conjugar que el posponer en demasía los ajustes macro puede ser un problema, pero al mismo tiempo eso tiene que ir conjugando de la mano política y social, que en el Ecuador entiendo que puede ser hasta mucho más grave que en la propia Argentina. Por eso yo le decía que desde mi particular punto de vista, el objetivo número uno del gobierno es implementar una agenda social, inclusive en orden de prioridad antes que el programa de ajuste macroeconómico, porque de alguna manera el shock de inversión uno lo puede generar sin necesidad de implementar medidas fuertes por el lado fiscal. El shock de inversión está asociado a incentivos básicamente de acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, incentivos tributarios a la nueva entrada de capitales, la eliminación del impuesto a la salida de divisas gradual por los problemas fiscales que conocemos. Podría pensarse también en incentivos laborales, es decir, técnicamente yo puedo empujar un boom de inversión y un boom de crecimiento que vaya mejorando los indicadores fiscales sin necesidad de tocar medidas que vayan precisamente contra los grupos sociales más pobres, ni siquiera con la clase media, porque yo estoy apostando al crecimiento del producto antes que al ajuste del gasto público o de los impuestos. Ya que ha traído usted el tema de Macri y que justamente ya en algunos análisis desde la misma noche de elecciones lo refrescábamos, ¿qué es lo que sucedió con Macri? Un gobernante que fue mirado con la misma expectativa que los mercados internacionales, las instituciones financieras ven a Guillermo Lasso, que recibió el beneplácito de las multilaterales del Fondo Monetario Internacional, que logró programas realmente millonarios, como ayudas del orden de 40.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, pero que llegó con un desgaste muy grave al terminar ya su periodo de gobierno, que abrió nuevamente el espacio para esta enorme corriente populista de la Argentina, del peronismo, para que vuelva al poder. Quienes defendían a Macri decían que su periodo, 4 años, fue demasiado corto, que se necesitaba un tiempo mucho más alto, pero en realidad lo que hizo Macri a lo largo de este periodo fue ir encendiendo cada más la tensión, las preocupaciones sociales y el descontento en la Argentina. Mire, el caso argentino se explica en una parte técnica específicamente por no haber corregido el desequilibrio fiscal. Y cuando hablamos del desequilibrio fiscal, Gustavo, no nos referimos a que un país muestre
de un año al otro un déficit fiscal, por ejemplo, en el caso del Ecuador, del orden del 7-8% del producto, al año siguiente a mostrar un superávit fiscal del 5%. Creo que los economistas no estamos locos para hacer un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Aquí predomina la figura de la sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, que una proyección en el tiempo genere superávit fiscales lo suficientemente marcados y que, repito, no es al año, no es a los 2 años. Uno puede generar perspectivas de superávit fiscal a los 5, a los 10 años, pero que en valor presente sea mayor que la deuda pública argentina. Eso no lo logró Macri y provocó una estampida de capitales, ¿sí?, temerosos de que Argentina, frente a la imposibilidad de hacer ajustes fiscales, frente a la imposibilidad de revertir una situación de finanzas públicas, de déficit a superávit, no le creyeron al programa de Macri. Entonces, no desembarcaron grandes buques de inversión. Y en esa desesperación, el gobierno de Macri pospone los ajustes fiscales y mantiene una demanda del gasto interno bastante alta, lo que provoca la apreciación del tipo de cambio real y genera desequilibrios de cuenta corriente, generando una crisis dual, problemas fiscales internos, problemas externos por la falta de competitividad, no llegaban los capitales, no había recursos para atender las demandas sociales y en consecuencia, tanto los grupos sociales de Argentina comenzaron a levantarse, de eso se aprovechó, como siempre es del populismo, y terminaron ganando las elecciones. Una de las cosas que creo de las principales lecciones que tiene Lasso acá, y creo el país como un todo, es que el populismo siempre va a estar al acecho en la medida que la memoria de los ecuatorianos sea muy frágil, ¿no? La alta votación que tuvo Arauz, sin lugar a duda, obedece a los recuerdos frescos de los ecuatorianos en una situación de mejor dinamismo de la actividad económica y de empleo que se asociaba al gobierno y a la presidencia de Correa. Pero cuando uno escarba un poco más, efectivamente fueron políticas irresponsables que no preveían el futuro a la vuelta de la esquina. De hecho, el Ecuador no es que en el 2020 nos damos cuenta que estamos con indicadores en rojo, venimos desde el 2015 y el gobierno de Moreno los primeros años fue posponiendo, inclusive fue abundando en la misma dirección del desastre. Solamente en el 2019 comenzó a corregir, justamente coincidente con el levantamiento social de octubre del 2019, que, como bien usted lo acota, no hay que olvidarse. Creo que Lasso, cuando implemente su programa económico ya en la práctica, cada una de sus medidas, creo que debe, antes de firmar ya en el decreto final, acordarse y tener recuerdos frescos de ese levantamiento de octubre y tomar medidas que precisamente eviten esos estallidos sociales. Economista Rivera, situándonos en el Ecuador actual de hoy, antes del gobierno de Lasso, le preguntamos si es que ha quedado relegada la importancia del proyecto de la Ley de Defensa de la Dolarización. Era un proyecto que enfrentó al señor Arauz con esta ley. De entrada, él dijo, lo que se quiere es privatizar el Banco Central. Más allá de la coyuntura política electoral que se ha dado en Ecuador, se ha señalado también que el objetivo de esta ley es permitir que el Banco Central del Ecuador tenga autonomía para generar una política monetaria técnica, para recomponer las columnas del sistema de balance del Banco Central del Ecuador y permitir que Ecuador acumule reservas, se fortalezca como país. Pero en la parte negativa se ha comentado también de que esta ley encierra ciertos aspectos que podrían ser considerados como caballos de Troya. Lo han denunciado las cooperativas, que dicen que esta ley pretende solamente dejar a las más grandes, más, entre comillas, saludables y desaparecer a muchas, afectando severamente al sistema cooperativo ecuatoriano. La potencial candidata a la presidencia de la Asamblea, Vilma Andrade, también tuvo duras críticas con respecto a esta ley, lo que nos llevaba a pensar de que difícilmente podría ser aprobada en la Asamblea. De cualquier manera, se está elaborando el informe para segundo debate. El día de mañana sesionará la comisión. Reiteramos el punto inicial de esta pregunta y de esta reflexión, si es que ha quedado relegada la importancia de este proyecto de ley que se discute aún en la Asamblea. Mire, hay dos temas en su pregunta. La primera de ellas, efectivamente, en la coyuntura inmediata, ¿sí?, en el muy corto plazo, esta ley deja de ser trascendente.
porque en términos electorales teníamos un candidato que hoy es presidente de la República, que en su visión del Estado, en su visión de la política económica, respeta las funciones específicas, la autonomía, la independencia, sin necesidad de que esté en la ley, que es Guillermo Lasso, en el sentido de no usar la expansión de los balances para generar una suerte de un shock monetario que me dé rápidos réditos políticos, pero con un riesgo enorme de generar una estampida de capitales o una estampida de depósitos bancarios. Entonces, creo que esta ley en el muy corto plazo efectivamente creo que pierde preponderancia porque pensaríamos que Guillermo Lasso no va a implementar las medidas que el otro candidato presidencial sí lo anticipaba. Sin embargo, creo que las propuestas de ley no deben ser analizadas en términos coyunturales ni asociado a las personas que ejercen el poder en un momento dado, sino más bien ya en una perspectiva de largo plazo y estructural, y me parece que la evidencia empírica mundial es contundente. Los bancos centrales deben ser independientes y autónomos del ejercicio ejecutivo. En Ecuador el daño es mucho menos grave que en otros casos porque no tenemos capacidad de emisión monetaria. Probablemente no paguemos con inflación ni devaluación, pero sin embargo, si un banco central es irresponsable y maneja laxamente el tema de sus reservas, puede generar problemas que en un momento dado pongan en peligro a los propios cimientos de la dolarización. De la primera parte de su pregunta creo que es evidente, ¿sí? Esta ley ya no es tan necesaria porque hoy tenemos un buen médico, llamemos así, que sabe que esa receta es muy mala para el paciente. En la segunda parte de su pregunta, Gustavo, sobre el tema de las cooperativas, creo que allí hay una mala interpretación de la ley, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo para entender de mejor manera. Esta ley lo que dice es que la operación es de riesgo, ¿no? No depende del sujeto que preste o que haga esa operación, sino de la operación como tal. Actualmente nosotros tenemos dos tipos de supervisiones. Una las que hacemos a los bancos y otras las que hacemos a las cooperativas. Cuando usted revisa con detenimiento esos dos tipos de supervisiones, usted lo que nota es que a las cooperativas la supervisión es un poco más laxa, es un poco más relajada. Evidentemente tenía la figura del sujeto, ¿no? Es decir, patrocinar, promover ese capital social, esa suerte de cooperativismo en el país, que sin lugar a dudas es importante y ha proliferado. No en vano, si usted compara los depósitos que tienen ciertas cooperativas, inclusive son más grandes que los depósitos. Claro. Sí, sí quisiera hacerle caer en cuenta en esto, economista, que seguro no escapa a su apreciación de que el sector de las cooperativas ha crecido muchísimo. Indudablemente es uno de los sectores favorecidos con los cambios económicos que se han dado en los últimos años en Ecuador. Y además tiene un ingrediente que lo observamos desde afuera. Usted tiene mejor acceso a índices, a indicadores, pero no hemos visto esos fracasos de cooperativas, esos escándalos de quiebras como se dio con Coopera y con muchas otras cooperativas en el pasado, en estos últimos años. Sí, mire, efectivamente, Gustavo, lo que usted dice, eso es cierto, pero creo que ni usted ni yo podemos asegurar que en el mediano plazo, en el largo plazo, pueda ocurrir ese tipo de sucesos que pueden no necesariamente nacer de la mala fe de los directivos de una cooperativa, sino de la propia situación del país. Entonces, la regulación financiera debe acotar los riesgos, ¿no? Y un riesgo es latente en el sistema cooperativo. Entonces, esta ley lo que pretende es poner los ojos y tratar de evitar esos riesgos, nada más que eso, ¿no? Podemos conversar un poco en función de ciertos indicadores financieros, puede ser que sea perfectible la ley, pero en lo conceptual, en lo estructural, me parece que si no tenemos unas operaciones de regulación a las cooperativas un poco más fuertes, un poco más rigurosas, corremos el riesgo de que en algún momento las personas que tienen depósitos en una X, Y o Z cooperativa encontrarse en un mal momento, ¿no?
y generar y llegar a un momento en que uno quiere retirar los depósitos que eventualmente uno lo tiene y que no exista recursos para devolver a los depositantes. Me parece que es una medida prudencial a efecto de que las cooperativas también asuman normas un poco más serias, un poco más rigurosas respecto a los requerimientos de capital acotados por los riesgos para enfrentar eventuales situaciones de crisis, de corrida de depósitos, que no se puede descartar. El hecho que no ha ocurrido, de hecho, en estos 21 años que transitamos por la dolarización después de la gran crisis financiera del 99, ni bancos ni cooperativas hemos tenido problemas. Creo que todos aprendimos la lección. Los depositantes somos más cautos el momento de depositar nuestros recursos. Las instituciones financieras, tanto cooperativas como bancos, ya no son tan laxos como en la época de los 90 y son mucho más cautelosos en la inversión de los recursos, en el matching que hacen entre depósitos y créditos, pero eso no significa que en un futuro inmediato o lejano, ¿no?, podamos tener un shock que nos afecte a todos o la posibilidad cierta de un mal manejo dispendioso dentro de una institución micro como tal. Lo que pretende esta ley es controlar eso, nada más. Al cierre de este diálogo, volvamos a los inicios, economista Rivera. Guillermo Lasso ha anunciado 3 o 4 cosas concretas, algunas de ellas tienen que ver con economía, pero ha dicho que en términos generales en los primeros 20 días de gobierno delineará a su gobierno, haciendo el anuncio de reformas legales que se requieren para transformar el país. ¿Qué expectativas tiene usted con respecto a estas reformas legales, particularmente en las que tengan que ver con la economía? Mire, a mí me parece que uno de los factores que más atrae al capital extranjero es la seguridad jurídica, la independencia judicial. Y Ecuador precisamente no creo que se pueda vanagloriar de que tiene una justicia independiente y que las decisiones judiciales siempre se respetan en estricto honor al derecho. Creo que una de las reformas que deberá implementar Lasso y que no son precisamente de orden económico, pero que tienen relación con el principal factor impulsor de la inversión, es esa. Me imagino que también tendrá que analizar... ¿Se refiere usted, quisiéramos ser claro en esto para entenderle bien, ¿se refiere usted a otra reestructuración del sistema judicial de Ecuador? No creo que vaya por ahí. Más bien lo que queremos tener es unas normas jurídicas, por ejemplo, que respete de mejor manera el derecho de los acreedores, por ejemplo. Unas normas jurídicas que, por ejemplo, le den seguridad jurídica al inversionista extranjero, porque si el inversionista extranjero, pues, ponerle un ejemplo, viene a invertir en minería, viene a invertir en petróleo, en cualquier otra actividad, el momento que se presenta un problema, un juicio, los inversionistas extranjeros temen que predomine una especie de patriotismo, de nacionalismo, y que usted termine perdiendo el juicio y que no tenga, y que el Ecuador no reconozca esos derechos de inversionista extranjero de, por ejemplo, llevar a las cortes internacionales si es que los problemas no son superados en Ecuador. Me imagino que va por ese lado eventuales reformas judiciales que deberán sumarse, por ejemplo, a instrumentos de flexibilización para la contratación laboral. Cuando usted le pregunta al sindicalista, a la persona que tiene empleo, no es exactamente la misma situación de preguntarle a aquella persona que vive en el desempleo, que vive en el subempleo ya durante más de un año. Entonces, probablemente para aquellos desempleados y subempleados, las condiciones de contratación en el mercado laboral podrían tener cierto relax, cierta flexibilidad para que ellos consideren la posibilidad de integrarse a un mercado laboral formal. Me parece que también podrá ir por el lado tributario, ¿no? El impuesto a la salida de divisas en la práctica funciona como un impuesto a la entrada. Y si Guillermo Lasso busca promover un shock de inversión, que evidentemente incluirá inversión extranjera directa, otro de los factores que más puede atraer capital es comenzar una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Entonces, vamos por seguridad jurídica, vamos por el mercado laboral,
vamos por incentivos tributarios. Me imagino que en esos 100 días el Lasso también tratará de promover acuerdos de libre comercio. Ecuador está muy rezagado respecto a nuestros vecinos, y cuando nosotros buscamos inversión, esta inversión lo primero que se pregunta es cuál va a ser nuestro mercado. Entonces, en estos 100 días que Guillermo Lasso ha establecido una serie de reformas, entiendo que van por este camino a efecto de que lo más rápido posible veamos desembarcar nuevos buques de inversión. Otro tema que es importante, y creo que el punto de partida es clarísimo: el Estado ya no tiene recursos para generar booms de inversión pública. Me parece que la alternativa es generar las alianzas público-privadas, el concesionar, que puede ser un poco más discutible, pero desde el punto de vista social, político, no desde el punto de vista económico, que evidentemente genera muchas ventajas. Pero sí podemos generar una suerte de alianza público-privadas para nuevas obras. Por ejemplo, se me ocurre grandes autopistas entre Quito y Guayaquil, Guayaquil-Manta, ¿por qué no Guayaquil-Cuenca si así los números lo arrojan? La entrada sur para Cuenca. Podemos pensar en la posibilidad de los túneles para Pauta y Gualaceo, es decir, solamente hablando de obras que están cerca de acá, ni se diga en la Sierra Centro-Norte o en cualquier otro lugar geográfico. Por ejemplo, recuerde usted, Gustavo, y eso empata muy bien con la agenda social. Dentro de los problemas del sector rural, ¿sí?, una parte es directamente llegar con una agenda social, programas de comedores comunitarios, programas de guarderías infantiles, pero el sector rural también necesita reactivarse. Una posibilidad es ese crédito a 1% y a 20 años plazo, me parece, que esté destinado al agro. Pero ese crédito tiene que ir de la mano de asistencia técnica y de buenos carreteros para sacar los productos. Ahora la pregunta: ¿el Estado tendrá dinero para generar recursos para mejorar las carreteras en el agro? No la tiene. Entonces lo que podemos generar es una suerte de alianza público-privada para que esas carreteras de hoy en adelante sean expeditas. Entonces, si usted genera un boom de construcción en el agro, lo que vamos a provocar es que mucha gente que hoy está en la desesperación de no conseguir un empleo y bajo niveles de pobreza comience a trabajar en esas construcciones. Bien. El tiempo no nos da para más, economista Rivera. Le agradecemos. En todo caso, la expectativa sigue y será importante que la academia aporte dentro de este debate, de esta discusión. Seguramente lo hará la Universidad de Cuenca. Agradecemos al economista Carlos Rivera, profesor, investigador de la Universidad de Cuenca, que se ha referido a las expectativas sobre el manejo económico que genera Guillermo Lasso. A propósito